La Divina Commedia di Dante Alighieri, estamos en el Purgatorio, en el canto 1. Dante y Virgilio se hallan a los pies del monte Purgatorio. Dante invoca a las musas y después describe las estrellas que brillan en el cielo. Más tarde aparece Catón, al que Virgilio expone las razones de su viaje. Entonces, Catón le explica que antes de proseguir, debe lavarle a Dante la suciedad del infierno y ceñirle un junco, y Virgilio sigue su indicación. Es así que pasamos al canto segundo, donde nos hallamos en la playa situada delante de la montaña del Purgatorio. Está amaneciendo y Dante y Virgilio ven acercarse una barca guiada por un ángel de la que bajan algunas almas. Entre ellas, Dante reconoce a un amigo músico, Casella, al que le pide que cante, y todos se paran a escucharle. En ese momento reaparece Catón y reprende a las almas por pararse, y éstas se apresuran hacia la montaña del Purgatorio. En el canto 3, seguimos en la playa. Dante se asusta porque cree que Virgilio lo ha abandonado, pero este lo tranquiliza y lo invita a razonar mejor. Cuando llegan a las primeras pendientes del antepurgatorio, los dos ven a las almas de los excomulgados y les piden indicaciones sobre el camino que deben seguir. Se adelanta con respecto al grupo de Manfredo, quien le cuenta a Dante la historia del final de su vida. En el canto 4, Dante y Virgilio comienzan por fin la durísima subida por la montaña para alcanzar el primer saliente, donde se sientan para recobrar el aliento. Aquí Dante se da cuenta de que el sol sube hacia su izquierda y el diálogo que sigue explica la razón del fenómeno. Después se preocupa por la altura de la montaña y Virgilio le tranquiliza. Cuanto más se sube, menor es la fatiga. Al final aparece Belacqua, con el que Dante intercambia algunas frases cordiales. Y es así que llegamos al canto 5, donde Dante y Virgilio retoman la subida. Dante se entretiene y Virgilio lo reprende. Después se encuentran con los muertos por muerte violenta, arrepentidos en el último momento, que le piden a Dante que lleve a los vivos noticias suyas, y él promete hacerlo. Entonces se presentan 3 personajes, y cada uno cuenta la historia de su muerte. Jacobo del Cassero, Bonconte de Montefeltro y Pía de Tolomei. En el canto 6, Dante prosigue por el costado de la montaña, seguido por un grupo de almas que le suplican que interceda por ellos, y le pide a Virgilio que le explique el sentido de las oraciones por las almas del purgatorio. Luego, los dos conversan acerca de la duración del camino que les espera. Más tarde, se encuentran con Sordello, poeta mantuano, que abraza a Virgilio. El afecto entre ellos trae a la mente de Dante, por contraste, las luchas que dividen Italia y prorrumpe en un largo discurso polémico sobre la dolorosa situación de su país. Llegamos así al canto 7, donde Virgilio dialoga con Sordello y le habla de su propia condición en el limbo, y después le pide que le indique el camino. Entonces, Sordello se ofrece para acompañarlo durante un trecho y para pasar con ellos la noche. Guiados por Sordello, Dante y Virgilio llegan a una hondonada en donde se encuentran algunos de los soberanos más importantes de Europa de las décadas precedentes. Dante y Virgilio
están a un lado de la hondonada de los príncipes y ven llegar a 2 ángeles que custodian el lugar. Bajan después a la cavidad y allí Dante se encuentra con Nino Visconti. Es el canto 8, donde aparece entonces la serpiente tentadora a la que los ángeles hacen huir. Hacia el final, Dante se entretiene con Corrado Malaspina. Canto 9. Todavía en el pequeño valle de los príncipes, Dante se duerme y sueña que un águila desciende y lo agarra para llevarlo hacia el sol. Cuando se despierta, está aterrado. Virgilio le explica que se encuentran ante la puerta del purgatorio, propiamente dicho, y que ha sido llevado allí durante el sueño por Santa Lucía. Delante de la puerta hay un ángel al que Dante, a indicación de Virgilio, le pregunta si puede entrar. Entonces, el ángel saca 2 llaves con las que abre la puerta y ambos entran. Canto 10. Una vez que han entrado en el purgatorio, propiamente dicho, Dante y Virgilio comienzan una fatigosa subida hasta la primera cornisa, a lo largo de cuyas paredes están esculpidos bajos relieves que representan, en orden, la Anunciación, al rey bíblico David y al emperador Trajano. Aquí se encontrarán con las almas de los soberbios. Primer tercio del ascenso al Monte Purgatorio, canto 11. Dante y Virgilio se hallan todavía en la cornisa de los soberbios, que rezan el Padre Nuestro. Sigue una reflexión de Dante sobre la oración. Entonces Virgilio pregunta acerca del camino y le responde el alma de Umberto Aldobrandeschi, que confiesa su propia soberbia. Y Oderisi le cuenta al poeta la historia de Provenzano Salvani, otra alma que se encuentra allí. Canto 12. Todavía en la cornisa de los soberbios, Dante camina con la cabeza inclinada, observando los bajos relieves grabados en el suelo, que representan ejemplos de soberbia castigada. Aparece después un ángel que acompaña a Dante y a Virgilio al paso que conduce a la siguiente cornisa, y pasa un ala por la frente de Dante. Entonces ambos suben la escalinata que les ha indicado el ángel, escuchando el canto de una bienaventuranza. Dante se sorprende porque la subida le resulta más ligera, y Virgilio le hace notar que el ángel le ha quitado una P de la frente, liberándolo así del peso del pecado de la soberbia. Canto 13. Dante y Virgilio se hallan ahora en la cornisa de los envidiosos. Al principio el lugar está desierto y solo se escuchan voces que exhortan a amar al prójimo. Más adelante aparecen los penitentes de este barranco, vestidos de saco y con los ojos cosidos con alambre. Viene después el diálogo de Dante con Sapia, mujer sienesa que cuenta cómo se alegró por la derrota de sus conciudadanos en la batalla del Colle Valdelsa y cómo se arrepintió de ello en el lecho de muerte. En el canto 14, siempre en la cornisa de los envidiosos, Dante es interpelado por 2 almas que le preguntan quién es. Él responde diciendo únicamente que es originario del Valle del Arno, y el alma que le ha dirigido la pregunta aprovecha la ocasión para cargar contra la corrupción de las ciudades que surgen a lo largo del río. Prosigue después trazando un cuadro terrible de la decadencia de las casas nobiliarias de Romaña. Cuando termina la invectiva, Virgilio y Dante escuchan voces que advierten contra la envidia, y Virgilio cierra el episodio con una reflexión sobre la debilidad humana. Canto 15. Todavía en la cornisa de los envidiosos.
Dante y Virgilio se encuentran con el ángel que les indica el camino para la siguiente cornisa, terraza. Mientras suben, Virgilio le aclara a Dante una duda sobre la afirmación que ha hecho Guido en el canto 14, a propósito de los bienes materiales y espirituales. Al llegar al barranco en el que se purga el pecado de la ira, Dante tiene la visión de 3 escenas de mansedumbre. Después, ambos se ponen en marcha por la montaña y se ven envueltos por un humo oscuro y denso. En el canto 16 se canta sobre cómo Dante y Virgilio continúan avanzando por la cornisa de los iracundos, envueltos en un humo impenetrable e irritante, y escuchan cantar el Agnus Dei. Se encuentran con el alma de Marco Lombardo, y Dante le pide que le explique si el mal que hacen los hombres depende del destino o de ellos mismos. La respuesta de Marco declara la existencia de la libertad humana y por tanto la responsabilidad que los hombres tienen de sus actos, e identifica el origen de la corrupción de entonces en la falta de distinción entre poder espiritual y poder temporal. Al final, Marco se despide. Mientras el humo que envuelve la tercera cornisa se disipa, en el canto 17, Dante tiene una visión de 3 ejemplos de ira castigada. Después, un ángel indica a los 2 viajeros la subida hacia la 4ª cornisa y ambos, mientras escuchan unas voces que cantan "Bienaventurados los mansos", se encaminan hacia allí. Al llegar a la siguiente cornisa, Virgilio explica que en ella se purga el vicio de la pereza y aprovecha el paro obligado porque la noche se echa encima para explicarle a Dante la estructura del purgatorio. Ya en el canto 18, siempre en la 4ª cornisa, prosigue el diálogo entre Dante y Virgilio sobre el amor y la libertad. Después de una breve pausa bajo la luz de la luna, aparece una multitud de perezosos que corren repitiendo ejemplos de prontitud. Entre estos penitentes destaca el abad de San Zenón de Verona, y también 2 almas que citan episodios de pereza castigada. Luego Dante se queda dormido. Es así que en el canto 19, todavía en la 4ª cornisa, se le aparece en sueños a Dante una mujer horrible que, sin embargo, asume un aspecto fascinante. Dante se despierta y junto a Virgilio se dirige hacia la 5ª cornisa. Mientras el ángel canta "Bienaventurados los que lloran", y el maestro explica el significado de su sueño. En la 5ª cornisa se hallan los avariciosos, tumbados boca abajo en el suelo. Entre estos destaca la figura del Papa Adriano V, con el que Dante mantiene un largo diálogo. En el canto 20, Dante y Virgilio continúan su camino por la cornisa de los avariciosos y Dante lanza una maldición contra la codicia. Entonces escuchan proclamar 3 ejemplos de pobreza y generosidad. Dante se acerca al alma que ha hablado para preguntarle quién es. El penitente es Ugo Capeto, padre de la dinastía de la Casa Real de Francia, de la que denuncia todas las fechorías cometidas. Después ofrece algunas explicaciones al poeta sobre las invocaciones que se escuchan allí. Cuando Dante y Virgilio retoman el camino, un violento terremoto sacude la montaña mientras se escucha el canto del Gloria. En el canto 21, mientras Dante y Virgilio caminan por la 5ª cornisa, aparece un alma a la que Virgilio le pregunta a qué se debía el terremoto del canto precedente. Esta explica que la sacudida se produce
cuando un alma ha terminado su periodo de penitencia y sube al paraíso. A continuación, se presenta como el poeta latino Estacio y se declara gran admirador de Virgilio. Cuando Dante le revela que con él va precisamente el poeta mantuano, Estacio se arrodilla para abrazarle los pies. En el canto 22, una vez que han dejado atrás al ángel que indica el camino y entona la bienaventuranza que cierra la quinta cornisa, Dante, Virgilio y Estacio se dirigen hacia la sexta. Los dos poetas latinos mantienen durante el camino una larga conversación que versa en primer lugar sobre el pecado de Estacio, después sobre su conversión al cristianismo y finalmente sobre la suerte de algunos personajes de la antigüedad. Según avanzan, los tres se topan con un árbol de cuya cima sale una voz que proclama ejemplos de templanza en el comer y en el beber. Llegamos a la sexta cornisa, canto 23. Dante, Virgilio y Estacio ven a las almas de los glotones, caracterizadas por una espantosa delgadez, y entre ellas encuentran a Forese Donati, viejo amigo de Dante. Este aclara en primer lugar la condición de los glotones. Después explica que el tiempo de su penitencia ha sido abreviado por las oraciones de su mujer Nella. Y finalmente cierra el discurso con un monólogo contra la inmoralidad de las mujeres florentinas. Cuando termina, es el propio Dante quien refiere a su amigo las razones de su viaje. En el canto 24, siempre en la cornisa de los glotones, Dante y Forese prosiguen su largo diálogo. Dante pasa después a charlar de poesía con Bonagiunta da Lucca y luego retoma la conversación con Forese, que versa ahora sobre Florencia y su corrupción. Finalmente, Dante reanuda el camino con Virgilio y Estacio, escucha una voz que proclama ejemplos de glotonería castigada y se encuentra al ángel que le borra otra P de la frente y proclama: bienaventurados los que tienen hambre de justicia. En el canto 25, mientras los tres poetas recorren la subida entre la sexta y la séptima cornisa, Dante plantea una pregunta suscitada por lo que ha visto en el canto precedente, en el canto 24. ¿Cómo es posible que las almas que no necesitan alimento adelgacen? Virgilio le propone algunos ejemplos tomados del mundo antiguo. Y luego cede la palabra a Estacio, que ofrece una larga explicación sobre la relación entre alma y cuerpo. Finalmente, los tres llegan a la séptima cornisa y ven el fuego que envuelve a los lujuriosos, que cantan un himno y proclaman ejemplos de castidad. En el canto 26, los tres poetas caminan a lo largo de la séptima cornisa, en donde se cruzan con un cortejo de almas que se besan rápidamente y luego se separan, gritando ejemplos de lujuria castigada. Dante pregunta entonces: ¿quiénes son esos penitentes? Un alma le explica que se trata de los lujuriosos y después se presenta. Es Guido Guinizelli. Tras una breve pausa de silencio, Guido le presenta a Dante el alma de otro poeta, Arnaut Daniel, y aprovecha la ocasión para un último juicio sobre la poesía de su tiempo. Finalmente, Dante dialoga con Arnaut. Canto 27. Al final de la cornisa de los lujuriosos, un ángel explica a los tres poetas que ahora tendrán que pasar, también ellos, a través del fuego. Y Dante se queda aterrorizado. Solo después de varios intentos, consigue Virgilio convencerlo para que se mueva.
y los tres atraviesan la pared de llamas. Entonces cae la noche, los poetas se duermen y Dante sueña con las figuras bíblicas de Lía y Raquel. Cuando se despierta, Virgilio lo invita a mirar el paraíso terrenal en donde ahora se encuentran y se despide de él. Canto 28. Dante se adentra en la floresta del paraíso terrenal, hasta que su camino se detiene ante un curso de agua limpísima. Al otro lado aparece una joven gentil que, por invitación de Dante, se acerca al río y se pone a su disposición para responder a las preguntas que él quiera dirigirle. En el diálogo que se produce a continuación, la mujer aclara el origen del viento que Dante ha sentido soplar y del agua que ve correr. Y explica que se encuentra en el lugar que soñaron los poetas antiguos cuando escribieron sobre la Edad de Oro. Canto 29. Por la orilla del Leteo, Dante sigue a Matilde, que le señala las luces que llegan acompañadas por suaves melodías. A medida que se acerca la procesión, Dante, tras dirigir una breve invocación a las musas, empieza a distinguir detalles. Primero, 7 candelabros de oro con llamas de los colores del arco iris. También 24 ancianos. Además, 4 animales con 6 alas cada uno, en medio de los cuales avanza un carro tirado por un grifón y rodeado por 7 mujeres que bailan. Cierran el cortejo otros 7 ancianos. Canto 30. Al otro lado del río Leteo, entre el canto de los ancianos y de los ángeles y una lluvia de flores, aparece Beatriz sobre el carro. Entonces Dante se vuelve hacia Virgilio, pero se da cuenta con dolor de que éste ya no está. En ese momento Beatriz lo increpa, reprendiéndolo por sus pecados, y él se avergüenza y rompe a llorar. Entonces Beatriz cuenta a los ángeles cómo se había perdido Dante y cómo bajó ella misma al limbo para salvarlo. Es así que en el canto 31, todavía en el umbral del paraíso terrestre, prosigue el diálogo entre Dante y Beatriz, que invita al poeta a reconocer sus pecados. Después de admitir su culpa, Beatriz lo recrimina con aspereza. Al final, Dante levanta la mirada, la observa y entonces se desmaya. Cuando vuelve en sí, Matilde lo guía en la inmersión en el río Leteo y después lo confía a 4 ninfas que lo conducen ante la presencia de Beatriz, que finalmente se descubre el rostro. Penúltimo canto, 32. Una vez que ha terminado la confesión de Dante, el cortejo que acompaña a Beatriz se pone otra vez en marcha y llega hasta el árbol del pecado original, plantado en medio del paraíso terrenal. Aquí el grifón ata el timón del carro a la planta que vuelve a florecer, mientras todos cantan y Dante duerme, y Dante se duerme. Cuando se despierta, ve sentada junto al carro a Beatriz, que le invita a escribir lo que va a ver. Se trata del carro de la iglesia, atacado por un águila, por una zorra y por un dragón. Después, toma la guía del carro una prostituta abrazada a un gigante, y ambos lo conducen hacia el interior de una selva. En el último canto, el canto 33, el canto 33, se canta de cuando se aleja el carro de la iglesia, las virtudes lloran su desaparición, pero Beatriz las conforta con la profecía de la llegada de un enviado de Dios que hará justicia. Ante las dificultades que tiene Dante para entender, Beatriz le explica por qué su inteligencia es todavía tarda. Entonces
se lo confía a Matilde para que le haga beber las aguas del Eunoe. Llegado a este punto, la purificación de Dante ha quedado completa, puros y dispuestos para subir a las estrellas.